Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales en TV Senado. Profundidad de campo, su nuevo capítulo, esta vez con el senador Rodrigo Galilea Vial. Es abogado, un hombre de campo de la región del Maule. ¿Cómo está, senador? Hola Sergio, muy buenas tardes. Aquí estamos, esta vez desde Santiago estoy compareciendo a TV Senado. Bueno, usted integra varias comisiones, Constitución y Trabajo, también está la Comisión Revisora de Cuentas, en especial mixta de presupuesto, y la segunda subcomisión de presupuesto. Lleva 4 años en el Parlamento. ¿Le ha agotado esto en algún momento y dice, ¿para qué me metí en tremendo desafío? ¿O está feliz? ¿Seguiría usted los otros 4 años contento cantando bajo la lluvia o bajo la sequía, digamos? Tal como dice usted, voy para completar mis 4 primeros años, el próximo 11 de marzo. Y he tenido la suerte de estar en varias comisiones. No partí yo en Trabajo y Constitución, sino que partí en Economía y Gobierno. Esas eran mis dos comisiones, además de las de Auditora de Cuentas y Presupuesto. Y cuando el ex senador Andrés Salamán se fue de ministro al gobierno, ahí yo tomé las comisiones que él tenía, que era la de Constitución y de Trabajo, y entregué la de Economía y la de Gobierno a otros senadores que habían entrado. Eh, ¿Ha sido interesante esto? Yo le diría que ha sido extremadamente interesante. No solamente por las temáticas que uno aborda en todas estas comisiones, sino que también por el periodo que me ha tocado vivir. Yo creo que nadie nunca pensó estar viviendo lo que estamos viviendo hoy, de un proceso constituyente, haber tenido todo esta explosión social, también con cuota muy importante de violencia, eh, en fin, ha habido como una especie de reacomodo, además resultados electorales muy disímiles. Si uno ve el resultado de lo que fue la elección de los constituyentes, no tiene nada que ver con la elección recién pasada de senadores y diputados, y tampoco es demasiado parecido a lo que fue la elección de alcaldes y concejales. En fin, ha sido un periodo sumamente interesante, al menos para mí. Además, para los que somos abogados, y además yo soy abogado si bien yo no ejercía, pero a mí siempre me gustó mucho el derecho, me encanta el raciocinio legal, tratar de descubrir la sabiduría que hay detrás de las normas, porque la gente cree que cualquier persona llega y se inventa una ley, y no, las buenas leyes toman en cuenta la historia de las instituciones, de las leyes, las costumbres, qué es lo que decía el derecho romano, después el derecho francés, cómo fue evolucionando, qué sé yo, entonces, qué soluciones son mejores o peores para determinada circunstancia. Entonces, por lo menos para mí, ha sido un periodo sumamente interesante, y con el mismo interés voy a enfrentar los próximos 4 que me quedan. Recordemos que nosotros somos elegidos por 8 años, uno no se puede ir en la mitad del cargo, a menos que el presidente lo nombre en un cargo que sea incompatible con ser senador, o que uno tenga la salud incompatible con el cargo, que espero no caer en esa causal. Y hay otra posibilidad, fíjese, para cesar en el cargo que es media especial. Creo que una sola vez en la historia ha ocurrido eso, que es ausentarse sin permiso del país por más de 30 días. Así es que si me largo a viajar y no le aviso a nadie y no aparezco en 30 días, don Sergio Campos, usted tiene que dar aviso en el Senado de que hay un desaparecido. Es que hay un viajero eterno. Oye, senador Rodrigo Galilea, en este momento ustedes como parlamentarios tienen un desafío bien grande porque el gobierno ha puesto en escena más de 20 proyectos para legislar y quedan alrededor de 4, 6 semanas, vienen las fiestas de fin de año, en fin, y todo eso. ¿Usted cree que habrá tiempo poniéndole urgencia, discusión inmediata, uno a otro? ¿Cómo ve el panorama? ¿Cuál es el que visualiza como el más probable que se despache en este corto tiempo que queda de aquí a fines de enero? A ver, hay varios proyectos que yo creo que pueden ser bien interesantes de sacar y que son más probables de sacar porque ya tienen bastante trámite avanzado.
Por ejemplo, todo lo que es la reforma al Código de Aguas, que hoy día está en una mixta, en una comisión mixta, que espero que esta misma semana, de hecho, podamos llegar a una conclusión. Yo pensaría que podría transformarse en ley perfectamente en lo que queda de periodo legislativo de aquí al 11 de marzo. Así que hay varios proyectos como ese que creo que pueden alcanzar a terminar su tramitación y que son proyectos muy importantes. Ahora, de los Senador, proyectos, sí, sí, dígame. el de la pensión garantizada universal. ¿Ya ustedes recibieron el documento, la propuesta que hace el gobierno? ¿La tienen en sus manos? ¿La están observando? ¿La están analizando? Mire, le iba a decir justamente, de los proyectos recién ingresados o por ingresar y que están anunciados, yo al que le asigno la mayor importancia, pero y por distancia, es justamente el de la pensión garantizada universal. Este es un proyecto que todavía no tenemos el texto definitivo, pero que debiera ingresar al Parlamento por el Senado justamente, según me ha dicho el ministro de Hacienda, esta misma semana. Eh, para iniciar la tramitación es probable que nosotros esperemos el pronunciamiento de una entidad que se llama el Consejo Consultivo Previsional, que tiene una obligación legal justamente de dar su opinión respecto de los proyectos previsionales. Pero vuelvo a decirle, si a mí me hace elegir uno solo de los que están recién partiendo, yo le pondría toda la ficha por el impacto que tiene, y no solamente por el impacto, sino que porque a mi juicio viene a corregir un montón vamos a llamarlo, anomalías que tenía nuestro sistema de pensiones actualmente. Si quiere podemos profundizar un poco para explicarlo en dos Sí, palabras. ya, pues, mire, hay un aspecto que es bien importante porque, bueno, la ley corta de pensiones, yo conversé con el ministro de Hacienda este tema, y la ley corta de pensiones desaparece del mapa y ahora nos abocamos a este nuevo proyecto. Entonces es interesante que usted nos explique, por ejemplo, si le han entregado información acerca del financiamiento. Se ha hablado de las exenciones tributarias, de terminar con muchas de ellas, y al mismo tiempo aplicar impuestos a las empresas constructoras. ¿Eso se mantiene o no se mantiene? A ver, me voy a alargar un poquitito, Sergio, para explicar bien. Esto para que toda la gente que nos ve lo pueda entender. Había hasta ahora dos proyectos que venían tramitándose en el Parlamento por el tema de pensiones. Uno que se llamaba, le decimos, la ley larga, que había logrado traspasar la barrera de ser aprobado en la Cámara de Diputados y que abordaba un montón de aspectos del sistema de pensiones en Chile. Pero se entrabó finalmente en el Senado y no fuimos capaces de llegar a una propuesta consensuada. Dado lo anterior, el presidente de la República envió otra ley más sencilla, más simple, que es lo que se llama la ley corta. Esa la ingresó por la Cámara de Diputados, asociado también a una ley de financiamiento de esa ley corta, pero en la Cámara de Diputados también le empezaron a hacer todo tipo de correcciones, le agregaron cosas por aquí y por allá, y finalmente terminó completamente desdibujado este proyecto de ley corta. Y eso hizo, Terminó como árbol de Pascua. ¿Sí? pero como un mal árbol de Pascua, porque hay árboles de Pascua bonitos, hay otros que no son muy bonitos. Este finalmente no tenía mucho sentido, dejaba demasiados cabos sueltos y no había ningún acuerdo en eso. Entonces, el presidente, que siempre ha querido insistir con esto, recordemos que durante el periodo del presidente Piñera la pensión, la básica, tuvo un incremento muy relevante. Al inicio del gobierno, la pensión básica, o sea, de alguien que no había cotizado nada nunca, estaba en el orden de los 100.000 pesos. Hoy día está en el orden de los 167.000 pesos. Entonces ha habido un incremento en los últimos 3 años sumamente relevante. Pero aún así hay que hacer, y yo soy convencido de eso, hay que hacer un esfuerzo mayor en este sentido. Entonces, voy a tratar de explicar muy sencillamente lo que se presentó. La ley corta, ¿qué es lo que hace? Es que reforma nuestro sistema solidario. ¿Y por qué lo reforma? Porque establece la pensión garantizada universal, que va a ser de 185.000 pesos, para todos los que estén
en el 80% más vulnerable de la población y después disminuye un poquitito los que van entre el 80 y el 90. Pero para hacer números fáciles, la inmensa mayoría de la población de los chilenos va a recibir la pensión garantizada universal, haya tenido ahorros o no haya tenido ahorros previsionales. Y esto es muy relevante, porque eso no es así hoy. Hoy día, la pensión básica la reciben entera, ¿quiénes? Los que nunca ahorraron previsionalmente. Pero si usted tuvo ahorros previsionales, usted recibe dos cosas. La pensión que le corresponde de acuerdo a lo que usted ahorró, y a eso se le hace un aporte solidario, que es siempre menor a la pensión básica. Entonces teníamos una cosa bastante rara, que es que si usted ahorraba y usted se preocupaba, entonces recibía una pensión básica más mala. Y si usted no se preocupaba de nada, y se sentaba en el piano, por así decirlo, nunca cotizó nada, siempre trabajó negro, bueno, entonces recibía la pensión básica completa. El proyecto de pensión garantizada universal, ¿qué es lo que hace? Corrige esto y dice, mire, usted se haya preocupado o usted no se haya preocupado, va a recibir este piso, por así decirlo, que le asegura el Estado de Chile, de 185.000 pesos. Primera cosa, entonces, muy relevante. Segunda cosa, usted lo recibe por el solo hecho de cumplir 65 años. Es decir, porque antes también usted se tenía que jubilar para poder acceder a estos beneficios. Ahora usted lo recibe por cumplir 65. Entonces, si usted estaba contratado en una empresa y ganaba 500.000 pesos, 600.000 pesos, 800.000 pesos, cumple 65 y automáticamente recibe 185.000 pesos más. Solo por cumplir 65 años. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace eso? Que es un incentivo también para que la gente que goza de salud, de buena salud, y que está en una pega que la acomoda y no tiene ningún problema en seguir trabajando, no tiene que hacer esta opción, que era bastante ingrata, de decir, pucha, yo quiero pensionarme, pero para eso estoy obligado a jubilarme, tengo que renunciar a la pega. No, acá va a recibir eso de manera inmediata. Senador Galilea, ¿de dónde pecatas mea? Porque aquí hay un gasto permanente y necesita un financiamiento permanente. Yo le mencionaba el caso del impuesto a las constructoras. ¿Eso se mantiene porque va a encarecer la vivienda por otra parte o no? Así es. Así? Esto se financia, de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno, en primer lugar, con término total o parcial de algunas exenciones tributarias, ¿ya? La que más se conoce es el término o la finalización de lo que se llama el subsidio especial de la construcción, ¿ya? Que es que las viviendas que valen, esto no es una regla absoluta, voy a tratar también de explicarlo fácil, pero más o menos las casas que valen menos de 4.000 unidades de fomento, para que pongamos ese rango, las que valen bajo eso tienen un crédito especial al IVA de la construcción. ¿Ya? Las que valen más de 4.000, la verdad es que este beneficio ya había desaparecido hace algún tiempo. Entonces, lo que se busca es terminar con ese beneficio para las empresas constructoras que construyen viviendas de menos de, esto es una regla que no es total, pero para que no tengamos una referencia, que valgan menos de 4.000 unidades de fomento. Eso está presentado ya en la Cámara de Diputados y es algo que se tiene que seguir viendo en conjunto con con el término de algunas exenciones con los mercados de valores, los mercados financieros, algunas acciones que si usted ganaba plata con esas acciones no pagaba impuestos. Todas esas cosas tienden a desaparecer total o parcialmente. Entonces, ahí se junta una cantidad de plata grande. Es posible, y me comentó el ministro de Hacienda, está viendo si es que se incorpora algún término de exenciones más para abultar, porque el costo de la garantía universal efectivamente es del orden de los 3.000 o 3.200 millones de dólares anuales, que es muchísima plata. Y además está otra cosa, Sergio, de lo que pocas veces se habla. Hoy día el Estado de Chile se tiene que hacer cargo de todos los pensionados antiguos, ¿ya? Pero la gente que es gente ya bastante mayor. Esa plata que hoy día el Estado destina a pagar las pensiones del sistema antiguo, esa naturalmente que va bajando. ¿Y por qué va bajando? Porque esa gente finalmente ya
termina su vida, por así decirlo, en algún momento, y por lo tanto el Estado deja de pagar eso. Entonces, la suma de recursos que quedan disponibles, más esta ley que termina con algunas exenciones, debiera permitir financiar la garantía, la pensión universal garantizada Ya. que se ha propuesto. Senador Galilea, y como para cerrar esta primera parte de esta conversación que tenemos con usted, si uno piensa en el caso de la vivienda, cuando usted habla de 4.000 UF, es para una gran cantidad de gente en nuestro país, familia y todo eso, y hoy día tenemos algunos problemas que ya están a la vista. Primero, con la ola inflacionaria, ¿no es cierto? Ya vamos cerca del 7%, todavía no termina el año, del IPC de 2021. Y los bancos entonces han aumentado las tasas de interés. Pero por otra parte, los bancos también han rebajado la cantidad de años por los que prestan la plata. Y además están pidiendo un base que es mayor que lo que pedían en algún momento. Usted que tiene buena memoria y conoce el mundo inmobiliario, le prestaban plata a la gente para comprar una vivienda sin tener nada puesto, nada en el bolsillo. Hoy día sí le exigen. Entonces, con esta situación de gravamen que se aplica o se suprime, digamos, un beneficio que tenía la construcción, estamos en un conflicto más o menos serio, ¿o no? ¿Qué dice usted? Mire, las razones, a ver, yo he hecho los cálculos. El término de la exención del crédito especial del IVA a la construcción debiera significar un alza de precios. Estimo yo, esto tampoco es parejo para todos, porque depende de muchos factores, pero debiera significar un aumento de precios de más o menos un 8% del valor de la vivienda. O sea, una vivienda que costaba 4.000 unidades de fomento, para seguir con el ejemplo, probablemente se vaya a unas 4.300 unidades de fomento. Una casa que es de 2.000 UF probablemente se vaya a unos 2.150, 2.200 unidades de fomento. Esa es la magnitud más o menos del impacto de esta norma. Ahora, yo tengo la esperanza de que le demos condiciones al país para volver a retomar lo que eran los créditos hipotecarios que hasta muy poco se daban. Es decir, en que usted podía poner solo un 10% del pie, las viviendas subsidiadas podía poner incluso menos. Porque esto estaba, todo este endurecimiento de condiciones viene dado básicamente por lo que se vivió con el tema de los retiros y en particular con las rentas vitalicias. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros, que son las que finalmente se veían afectadas con esta idea de las rentas vitalicias, ellas son las que compran los papeles, esto es medio técnico hablar así, pero ellas son las que financian los créditos de largo plazo, de todo tipo, sea de vivienda, sea de bonos para empresas, ellas son las que financian los proyectos de muy largo alcance. Entonces, estos proyectos que estaban arriba de la mesa y que afortunadamente ya fueron rechazados, había generado que todas las compañías de seguro se echaran para atrás y el financiamiento justamente de largo plazo en Chile se estaba alterando muy duramente. Yo creo que eso ya debe estar normalizándose. No tengo la noticia de esta semana propiamente tal, Correcto. pero yo apuesto que ojalá que las condiciones políticas del país permitan dar una razonabilidad y estabilidad a largo plazo. Por eso es tan importante la estabilidad, que sea quien sea el que resulte electo como presidente de la República el próximo domingo, dé señales tranquilizadoras de que Chile va a seguir por una senda de crecimiento, por supuesto que haciendo siempre las mejoras y abordando los desafíos que como país tenemos, pero sin hacer cosas locas, sin estar mirando el panorama global. Fíjese, Sergio, que si lo que yo le valoro siempre a un presidente de la República y las personas que en general tienen cargos importantes, es que tengan una mirada no solamente de corto, sino que de mediano y largo plazo, y que sean capaces de ver los efectos que se producen en un montón de áreas cuando uno toma una decisión. Eso es lo que hace que un buen presidente, una buena presidenta de cualquier cosa, pueda ejercer los cargos con prudencia,
con altura de miras y mirando efectivamente que las medidas no sean pan para hoy y hambre para mañana. El senador Rodrigo Galilea Vial, de la región del Maule, está conversando con nosotros aquí en Profundidad Campos, el canal del Senado. Hacemos una pausa, senador, y seguimos porque hay bastante más para dialogar acerca de lo que se viene con el Parlamento que comienza a funcionar en marzo del próximo año, cómo ve el panorama, también la sequía que está afectando su zona. En un instante estamos de vuelta. Muy bien. Ya estamos de vuelta con el senador Rodrigo Galilea Vial, de Renovación Nacional, de la región del Maule, una región azotada por la sequía. ¿En qué dimensión, senador? A ver, el cambio climático, yo sé que esto es casi ya frases comunes, pero de verdad que en toda la zona agrícola central del país ha sido muy dura. Y no me gusta ser tan alaraco, por así decirlo, con lo que pasa en el Maule, porque a mí me toca recorrer otros lados. Hace no tanto me tocó estar en la región de Coquimbo. Para qué decir, a cada rato me toca estar también y conversar con gente vinculada a la agricultura en la región de Valparaíso. Y ahí ya no es un problema que tengan poca agua, simplemente no, en muchos lados simplemente no hay agua. Entonces, yo primero quiero solidarizar con muchos lugares que lo están pasando mucho peor que el Maule. Y en la región, efectivamente, estamos frente a un estrés hídrico relevante. Las fuentes naturales, por ejemplo, el río Teno no tiene ningún embalse arriba más que el embalse El Planchón, que es un embalse natural que existe en la precordillera de Curicó, pero no tiene un embalse propiamente tal que se preocupe de almacenar agua y que dé seguridad durante todo el verano. Ese es un río, el Teno, el río Lontué, en fin, son en la provincia de Curicó casos súper complejos. La misma laguna del Maule, que es como un pulmón importantísimo para toda la zona central, la provincia de Talca y parte de la provincia de Linares, está también en mínimo histórico. Se han ido haciendo esfuerzos y se han hecho convenios para ir almacenando y guardando la mayor cantidad de agua allá arriba de la cordillera. Se usan otros embalses alternativos, el embalse de la Invernada, lo mejor posible para que guardar agua en la laguna del Maule, pero aún así la situación es muy compleja. Hay valles que son más de secano y que dependen del agua de los ríos, por ejemplo el valle de Pencahue, no sé si le ha tocado a usted conocerlo, que está inmediatamente Sí, claro. al poniente de Talca, que depende del canal Pencahue, que a su vez depende enteramente del agua que baje por el río Lircay, que, dicho sea de paso, tampoco tiene un embalse arriba de la cordillera. Entonces, baja mucho el caudal del río Lircay y el valle de Pencahue entero, empieza a vivir una situación muy caótica en el tema del agua. Así es que... Ahora, uno piensa, senador Galilea, que aquí se requieren ayudas, apoyos económicos para un problema de calentamiento global que llegó para quedarse hace rato en todo el mundo y Chile no está exento de este fenómeno. Pero ahora ustedes tienen un cambio que se va a producir en el Congreso Nacional. Hoy día las fuerzas de oposición y gobierno da lo mismo quién sea elegido presidente, porque si es elegido uno, va a tener una oposición del 50%, si es elegido el otro también va a tener una oposición del 50%. ¿Cómo ve usted la conformación de ese Congreso en función de estos problemas que son urgentes para las personas, para la gente, para las pequeñas y medianas empresas? ¿Usted cree que va a ser más fácil o más difícil legislar en esas condiciones? Nosotros hemos conversado con senadores de distintas bancadas y efectivamente para todos va a ser una cuestión bastante novedosa esto de tener el Senado empatado. No solamente significa que todos los cargos pasan a repartirse, por así decirlo, en partes iguales. Vamos a tener presidentes del Senado que son a veces de oposición y a veces del oficialismo, sea quien sea
el presidente de la República, pero lo que hemos ido conversando y que yo veo que tiene una gran fuerza es decir, mira, Chile ha vivido momentos de mucha tensión, ojalá el Senado pueda ser el lugar de los acuerdos y de consensos y de trabajo que no busque ser simplemente partidista, sino que busque construir acuerdos suficientemente grandes y transversales. Entonces, de hecho, como primeras ideas que todavía no están zanjadas, pero que yo espero que se concreten, es decir, mira, si es que el presidente del Senado es de una coalición, que el vicepresidente sea de la otra. Y así vamos construyendo puentes, puentes sobre todo humanos, trabajo en equipo, trabajo de dos bandos que tienen que convivir en el día a día, en el manejo del Senado. Yo creo que eso va a permitir buscar sin ningún ánimo de que nadie pase por encima del otro, va a generar efectivamente un ánimo y una posibilidad de darle señales al país de que es posible tomar acuerdos relevantes y que efectivamente mejoren la vida y mejoren y logren destrabar desafíos que tiene pendiente nuestro país. Ahora, usted está mirando de reojo lo que pasa en la Convención Constitucional, me imagino, como nos ocurre a todos, que estamos viendo qué pasa ahí, cómo se discute, se debate. ¿Usted piensa que debería haber solo una Cámara o deberíamos ser bicameral? Y si el sistema tendría que ser semipresidencial o semiparlamentario, en el futuro, ¿cómo lo ve usted? Porque, por una parte, tenemos una lentitud en la legislatura. Mucha gente así lo reclama, dice, son muy lentos los parlamentarios, para las urgencias son otras, qué sé yo. Y por otra parte, que en este país ocurre lo siguiente: cada vez que hay un problema, hay que dictar una ley. Y comienza el trámite de la ley, que se demora 3 meses, 5 meses, 6 meses. Hay algunas que están en un cajón ahí, que nadie lo abre. Entonces, dicen que esto va a terminar con la burocracia, si hubiera una sola Cámara. ¿Será tan así o no? Mire, a mí me gusta decir cuando me preguntan estas cosas, de que, por supuesto, de que ninguna solución es mágica, ¿no? Ninguna solución es buena per se y ninguna solución es mala per se. Por ejemplo, en Inglaterra tienen básicamente una Cámara. Y en Inglaterra no existe presidente de la República, sino que existen los primeros ministros, y los que ejercen de ministros y de primer ministro no hay gente que elijan los ciudadanos, sino que hay gente que elige los propios parlamentarios. Ahí tiene un ejemplo. Hay otros países que son mucho más presidencialistas, como puede ser el norteamericano, y hay otros que tienen híbridos. En fin, en esto existen soluciones varias, y usted va a poder encontrar países en que funciona mal y países en que funciona bien. O sea, hay una misma solución que en países funciona bien y en otros funciona mal. Entonces, lo primero que yo le diría, con mucha modestia, por supuesto, a la Convención Constituyente, es que no crea que una fórmula es garantía de éxito en nada. Más bien, uno tiene que fijarse en que lo que uno legisla en términos de cómo se estructura el poder en Chile sea algo orgánico y coherente. Porque lo que no puede pasar es quedar con atributos de un sistema, con atributos de otro sistema, porque finalmente terminamos en una cosa completamente incoherente. Y eso es fatal, 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 fatal. Entonces, uno tiene que tener una cuestión orgánicamente bien pensada desde la A hasta la Z. Lo segundo es que también hay que tomar en cuenta cuál es la costumbre de un país. Porque nosotros no sacamos nada con decir, oye, fíjate que en Inglaterra funciona muy bien esto, en Dinamarca lo otro y en Alemania no sé qué. Entonces, decir, bueno, entonces pesquemos un pedacito de los ingleses, un pedacito de los daneses, un pedacito de los alemanes, porque nosotros, de más está decirlo, no somos ni ingleses, ni daneses, ni alemanes. Y cada país tiene una historia y tiene una forma de desenvolverse y formas de ver a la autoridad, ver formas de relacionarse con la autoridad, formas de hacer las cosas. Y por lo tanto, la historia de cada país es única y las soluciones políticas para esas historias únicas tienen que tomar en cuenta eso también. Por lo tanto, yendo a su pregunta y tratando de aterrizarla,
Yo creo que en Chile debiéramos preservar el tema del bicameralismo, es decir, debiésemos tener una Cámara de Diputados y debiéramos tener también un Senado. Lo que sí, y pongo aquí un asterisco, es para que el bicameralismo funcione bien, el Senado tiene que ser, ojalá, bastante distinto a la Cámara de Diputados. Distinto en cuanto al número de integrantes, distinto en cuanto a la edad. Usted se recordará que antes, para ser senador, había que tener al menos 40 años. Después se rebajó a 35. Yo creo que fue un error. Efectivamente, uno puede, el kilometraje en la vida importa. Y por lo tanto, yo volvería a una diferencia mayor de edad. También que los territorios que representen sean distintos, porque las dinámicas territoriales también condicionan. Por lo tanto, que los senadores representen a territorios bastante más grandes y que no sean iguales a los de los diputados, me parece también una cuestión importante. Y después... Usted, usted es senador de la región del Maule, es una circunscripción, pero ahí hay varios distritos que forman parte de la región. Nosotros tenemos en la región del Maule hay 2 distritos de diputados y un solo distrito senatorial. Pero hay muchas regiones en que hay 2 senadores y 2 diputados que son coincidentes. En Arica, por ejemplo, es coincidente lo de los diputados con los senadores. En Punta Arenas es coincidente lo de los diputados con senadores. En Ñuble es coincidente diputados con senadores. Hay mucho. Entonces, si vamos a revisar esto, yo aprovecharía de revisar el hecho de que los senadores representen territorialmente cuestiones distintas que los diputados, o sea, que tengan visiones distintas y aproximaciones distintas frente a los temas. Hay un aspecto que tiene que ver también con la logística. Yo lo veo a usted con un maletín cuando se va para la región del Maule, viene con el maletín con documentos, llega a Santiago, pero después tiene que irse a Valparaíso, después volver a Santiago, ir a la región del Maule, tiene que conversar con los electores, tiene que dialogar con los de su partido, con los otros parlamentarios, y eso significa un costo también porque los asesores suyos, los que lo apoyan en el trabajo parlamentario, tienen que hacer casi el mismo recorrido, y eso tiene un costo inmenso. ¿Hay que traer el Congreso a Santiago, piensa usted, o no? Esa es una larga discusión. A mí me encantaría que el Congreso esté en Talca, debo decírselo. Pero, miren, hoy día eso siempre se habló mucho. Yo creo que lo mismo que estamos haciendo hoy, nosotros dos, yo en Santiago, usted no sé si está en Valparaíso, en Santiago, en otro lado, pero daría lo mismo. Esto yo podría estar en Talca y estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Yo creo que se han abierto muchas posibilidades y de hecho es motivo de reflexión hoy día en el Senado de hasta dónde llegar con la posibilidad del trabajo a través de vía remota. Es otro de los desafíos y de las preguntas interesantes que tenemos que hacernos. Yo creo que la presencialidad y la territorialidad siguen jugando un rol relevante. Yo soy un fanático de que Chile abandone el centralismo en Santiago y desarrolle efectivamente los territorios que están más allá de la capital. Uno podrá preguntarse, bueno, ¿la existencia del Congreso en Santiago aporta mucho o poco en ese sentido? Es algo que perfectamente podemos discutir, pero yo por ahora, por lo menos, no haría cambio de sede y la mantendría en Valparaíso. En 2 palabras, ¿se viene otro retiro de fondos provisionales? ¿Piensa usted o no? ¿Cómo ha visto el ambiente? No, yo espero, voy a decir primero lo que espero, lo que quiero, es que nunca más, de hecho, hagamos retiros previsionales. Uno puede, los países naturalmente que pueden enfrentar algún tipo de emergencia, pero creo yo que en el 99% de las veces tiene que resolverlos no echando a perder los pocos ahorros previsionales que tenemos. Me parece que eso es una muy mala política pública. Las pensiones o juntar recursos para pensiones es un desafío que es un dolor de cabeza gigantesco para prácticamente todos los países del mundo. Y por eso es que esta posibilidad que abrió Chile no la abrió ningún otro país del mundo. Ninguno.
Y déjeme decirle que las transferencias que hizo el Estado de Chile a sus ciudadanos, sin considerar los retiros, son de las más generosas que también existieron en el mundo. Entonces, yo espero que no ocurra y no veo, sinceramente, ambiente para ello. Yo cada vez fui viendo, no en parlamentarios que piensen igual que yo, sino que en parlamentarios de oposición, particularmente en el Senado, y que entienden la problemática de pensiones, se daban cuenta de que esto era muy malo para las pensiones y que además generaba otro tipo de efectos negativos que no es del caso en este momento alargarse, pero que efectivamente Sí. se producen. Usted es un hombre que se maneja en la política, lleva harto tiempo, fue intendente incluso. Cuénteme una cosa, ¿cómo se ve esto de Parisi, que sacó algo así cerca de 900.000 votos y los dos candidatos presidenciales están como ansiosos por esos votos? Y los 7 millones que no han votado y los que votaron, por ejemplo, por Sichel, también es un caudal de votación importante. Pero ¿por qué Parisi? ¿Cómo ve a Parisi usted en la política chilena? ¿Era de esperar que surgiera una alternativa de esta naturaleza que algunos consideran que es vacía, otros dicen que porque los políticos no dan el ancho, por eso aparecen personajes como estos? ¿Cuál es la mirada que tiene usted? Mire, para serle bien honesto, no me alcanza mi sabiduría interpretativa para ¿Ya? definir por qué el fenómeno de París. Yo creo que tiene varios elementos. Efectivamente, como se ha hecho moda decir que todos los políticos son malos, que todos los partidos políticos son malos, de que todo se transformó así como en un lugar común, es probable que muchísima gente haya votado por él simplemente por buscar una alternativa distinta a la política, entre comillas, tradicional. En segundo lugar, él, hace ya algunos años atrás, eh, él tiene condiciones de comunicador bien grandes. Y por lo tanto, todos los programas que hacía en la televisión, explicando economía en palabras fáciles, la verdad es que le trajo simpatía y le trajo cualquier cantidad de seguidores. Y él ha sabido, ha tenido la habilidad para sumar estas dos cosas y finalmente llegar a un porcentaje notable de votos. Yo debo reconocer que yo siempre pensé que iba a salir quinto, nunca pensé que iba a salir tercero. Sacaron casi idéntico con Sichel, pero le ganaron a Yanna Proboste, que representaba a los partidos tradicionales de lo que era la concertación. Bueno, él supo tener esa habilidad y tocar ciertas teclas vinculadas a la migración o a los inmigrantes, que hizo mucho sentido mucha gente, particularmente en el norte. En mi región, París no fue ni de cerca lo que fue en el norte. Por lo tanto, yo no tengo esa percepción tan clara de lo que pasó allá. Pero yo creo que esto va a dar casi para escribir un libro, Sergio, de cómo una persona que no está en el país y además tiene toda esta problemática de no pago de pensiones de alimentos, que para otro candidato hubiera sido absolutamente fatal. Bueno, ¿cómo una persona que hace dos cosas políticamente tan incorrectas logra transformarse en el tercer candidato más votado en una elección presidencial? En el caso del candidato de la derecha, José Antonio Kast, hay gente que va a ir a votar por él, por supuesto, pero la derecha está cuadrada o hay gente que se va a quedar en la casa nomás porque lo consideran que no es el hombre para representar a una sensibilidad muy importante dentro de la derecha. Mire, José Antonio Kast, yo lo conozco de hace muchos años. Estábamos en la universidad, él iba un año, tenemos la misma edad, pero él iba un año arriba mío, y yo era compañero de curso de su señora, que probablemente la vieron todo en el canal, que canta muy bien. De hecho, ganamos junto un festival de la canción en la universidad con la señora de José Antonio, Mish, con doña Pía Adriasola. Debo ¿ya? reconocer que lo ganamos gracias a ella, no gracias a mí, pero lo conozco y él es una persona extraordinariamente buena, de buen corazón, que conoce la política, ha tenido una trayectoria como hombre público muchísima cantidad de años, creo que fue 3 periodos seguidos diputado, después fundó su propio partido. Y yo creo que él representa, en términos generales,
lo que representa lo que busca nuestro sector. ¿Dónde se producen, para matizar, dónde se producen las discrepancias? Yo le diría que en un tema de que José Antonio es es más religioso, por así decirlo, de lo que el normal de los chilenos somos. Me voy a incluir también en los no tan religiosos. Entonces, el vínculo religión-política hoy día muchas veces resulta algo complejo para algunas personas. Pero hay cosas valóricas. Hay cosas valóricas, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo o el aborto, por ejemplo. Porque él es católico practicante y él se ciñe en estas cosas a lo que la Iglesia Católica dice. Otros, y me interpelo yo a mí mismo, soy católico, soy practicante, probablemente menos que él, pero me siento con más libertad, por ejemplo, en este tipo de temas. Por supuesto que valoro enormemente y analizo lo que la Iglesia Católica dice y enseña, pero también tomo otras fuentes y finalmente me digo a mí mismo, bueno, estoy frente a una ley civil que le aplica a todos los chilenos, sean católicos, sean ateos o sea lo que sean, y tomo una decisión distinta. Esas son las diferencias, pero yo por lo menos voy a apoyar y apoyo muy tranquilamente y contento a José Antonio, porque lo encuentro sobre todo una muy buena persona. Muy, muy buena persona, con experiencia, con prudencia, que sabe equilibrar lo que es la libertad con los desafíos, entiende el proceso democrático, sabe que si él piensa A y el Congreso dice B, bueno, en términos generales tiene que aceptar eso y no va a generar, no va a hacer ningún conflicto de esto. Es una persona pacífica y eso me deja muy tranquilo a mí. Senador Rodrigo Galilea, se nos pasó el tiempo, pero con crece, pero ha sido muy interesante conversar con usted aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, así que esperamos, si no es este año, el próximo 2022, estar dialogando, porque usted sigue hasta el 2026. Quizás en qué vamos a estar en el 2026, pero usted va a estar en el Senado. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Sergio, y a todo su equipo, y de que nos vamos a estar viendo mientras tengamos vida. Así que muchas gracias y nos estamos. Gracias, senador. A usted que sigue estos diálogos aquí en el canal del Senado, le decimos hasta la vista.